está el servicio activo de comunidad posible de forma de contingencia de esta nueva misión que le damos el Estado ecuatoriano que dice combate el narcotráfico al crimen y ante la gran violencia que vive las cosas representa el mundo. Sobre todo el pueblo vino a hacer unas gestiones aquí en los ejércitos terrenos y dirigir las instalaciones de Europa, de los mismos del gobierno nacional, y tenían en cuenta de todo poder, en tanto terrorismo, ciudadanía y seguridad. Entonces, la operación de hacer un paciente de cuenta con todo el que tiene experiencia de ustedes. En realidad, estamos desde el 20 de abril en tanto muy creativo de la vida que les voy a contar. Cuando están viviendo ustedes, la estamos viviendo nosotros en nuestros países y no de primera mano, como oficiales extranjeros, voy a compartir con ustedes. En un momento, por favor, estamos preparando la ponencia del día de hoy en experiencias de contención preferida en Colombia. Un momento, por favor. Solamente podemos ante el número de lo que hay en este una vez que hablo vinculado con el gobierno, una vez que estoy en el curso mantenido de los cursos de Judiformal, también conveniente que todos los profesionales puedan realizar sus cursos y motivar a la mayoría de oficiales realizan inicialmente el curso de defensa del terrorismo, posteriormente el curso de defensa de seguridad, el curso de inteligencia y añadir los cursos normales que a nivel de las fuerzas especiales del Ecuador hablamos muy motivados a los oficiales por aprender, por preguntar, por involucrarse en este tipo de foros. Algunos de los oficiales que después participan en el grupo gobierno hacen comentarios y tienen muchas inquietudes. La Junta de Armada no interviene en la unidad, sino para restaurar el orden. Hay que ser los ciudadanos y garantizar la estabilidad que permite el desarrollo de una nación. Ustedes se pueden refugiar. El Estado ecuatoriano y la región están bajo el acecho del crimen organizado. La gran institucionalidad de los organismos encargados de responder de controlar los temas de privación hacia el supermercado. La Policía Nacional hacia el supermercado. El Estado ecuatoriano y el gobierno nacional debe declarar la guerra al crimen organizado. Los temas ejecutivos el 11 de enero, el 7 y el 10 se declaró un conflicto armado no internacional. Y por medio de los estados africanos se volvieron oficiales extraordinarios con los militares para trabajar en la defensa interna y también para trabajar en el interior de la frontera. Es importante que los problemas se tengan porque deben afrontar el problema regional. Los pueblos realistas y posibles soluciones de los problemas para combatir el crimen organizado. ¿Cuál es la solución? Promover un contexto regional a fin de buscar estados efectivos para combatir el crimen organizado. Siempre sabemos de ciencia para poder definir planes y herramientas tecnológicas que nos permitan combatir con efectividad este único de defensa de la doctrina. En el próximo Nacional Real, los Fuerzas de Seguridad de Ustedes y los Ejércitos Ecuatorianos de la Policía Nacional deben contribuir al mantenimiento del orden público y el encuentro de violación de la libertad religiosa. Cuando las instituciones públicas y los
manera de atención para todos ustedes. Y ustedes la control de orden interno de la parte es una solución definitiva. Juntos agradecidos por el tema. La presente exposición tiene la intención de evidenciar posibles problemas que se pueden tomar en situación excepcional el control de la seguridad interna a práctica humana. Sin embargo, distinguimos participantes de esta área global son que podemos diseñar un nuevo orden que a una sociedad no primera deben de ser implementados. La verdadera fuerza fundamental no son problemas, sino un potenciamiento con el orden, la justicia y la armonía de la nación. El proceso de construcción nacional de la Cámara. Esta frase me gusta y dice: en la nueva lista de reformas al mismo número de la delincuencia, se puede pedir con interés al pueblo en su propia nación. Si deseamos otras reformas, programas de gobierno, o programas pueblos trabajos de la elección de las casas de salud. Nosotros vivimos una increíble crisis actual en el económico. La misma que se fue generando poco a poco y a partir del año 2021 se volvió ya violencia hasta que es sostenible en enero del año 2024. La capacidad ciudadana de los centros de población del Ecuador es de 30.000 plazas para que puedan jugar en la comunidad. Nosotros tenemos ocupadas 38.000 plazas, las teníamos ocupadas a medio de 2024, 38.000 plazas, de las cuales existía en medio de 2024 el 23% de la ciudadanía. Es decir, el número de clientes que tenemos en el centro. La violencia personal y registrada en la plaza del Ecuador es increíble. Desde el 2021 y 2024 existieron 49 delitos. Hoy son las partes, cuando se registró 507 muertos y 800 heridos. Las imágenes de las masacres anteriores del Ecuador fueron difundidas a nivel mundial, con todas las envíos de los teléfonos de los enemigos privados de la libertad, rodeados por edificios creados curvas con la cabeza de los personas. El resto de estas comunidades son los amigos encargados de controlar las cárceles en el Instituto de México, Servicio Nacional, Atención Integral, Atención a las Juntas Privadas de la Libertad y a delincuentes de escena, es una cosa. Y van a hacer agentes de servicio penitenciario fuera privatizados, fueron matados y fueron obligados a ser libres de los sectores que se encontraban adentro. Llegaron a tener una nueva actividad de capacidad de reacción ante los disparos y la guerra natural de esta ciudad. En esta crisis ejecutiva, como primero de 2025, los grupos de represión y organizados tuvieron el espacio de terroristas. El gobierno ecuatoriano declaró a 22 víctimas el encuentro de radicales como terroristas. Otros grupos de delincuentes organizados ocuparon los pabellones de las cárceles. Cada grupo se compuso de 11 minutos, un pabellón de aproximadamente 800 personas privadas de la libertad. Y cada problema de un líder derivado de conducir a cada ciudadano a un punto de operaciones, tomando en cuenta que entre grupos no eran enemigos. Entre grupos eran enemigos, justamente por eso obtenían estas ataques personales. Yo no digo, cada grupo tenía sus propios mercenarios, cada grupo tenía sus propias cabezas, cada grupo, hasta
llegamos a los exteriores de la plaza, tomábamos el control, se encontraba un arma, municiones, unos fusiles, y hasta ahí se acababa la intervención. Porque no sabíamos qué era lo que estaba pasando dentro. ¿Qué errores pasaron en nuestra plaza trasera? ¿Qué es lo que pasó en realidad en la plaza? Las primeras decisiones que tomamos cuando estaba el tiempo delante de enero de 2024, los primeros problemas que detectamos. Primero estamos entrando por una fuente ejecutiva, entramos por una nueva decisión. Lo primero que nos damos cuenta es que la normativa no estaba actualizada, ni estaba en concordancia con las nuevas decisiones que ingresaban en el juego de cumplir. Cuando ingresamos a discutir de sanciones relativamente nuevas que la vida, afortunadamente se las pueden montar tres puntos de salario, 40 millones de dólares, sin embargo, las personas que van de la libertad estudiaron todo. Declararon cámaras, declararon escáneres, declararon garitas de corazón, declararon paredes, declararon negativas, declararon absolutamente todo. Y ponieron a cumplir absolutamente de toda la gente. En el centro, la discusión se llama de las 5 días, así como disponible, aquí declararon en la libertad, perteneciente aproximadamente a 13 metros de la demanda federal. También existe un camargo muy grave. La policía cumple de la gente institucional y la militar cumple nosotros. Y los dos tratamos de cumplir y son diferentes. La parte del control del orden público no tenemos las protecciones interoperacionales. No tenemos los mismos protocolos, no tenemos la misma forma de pensar. La autoridad funcional está en el ámbito interno. Las policías son hermanos para la prevención. Los militares son incorporados en el ámbito externo. Son hermanos de la gobierno, son hermanos para la actividad del enemigo. Entonces no tenemos tanta comunidad. En este conocimiento se encuentra esta nueva nación nacional. Estamos hablando de nosotros y de los aspectos fundamentales de la comunidad. Ahora la vuelta de la año 2024. Conocer a gente más. El año que viene no se sabe de la falta de represión, de peor de la religión, jugada, actualmente se le quitaron de un pueblo, de capitarse y de robar. A la mañana de 2024, hemos conseguido totalmente la promesa católica. Ustedes van a venir el libro recién, que nosotros los 300 días, que una manera la fecha y la evaluación, de el asesinato de un duro que le consiguen en Capital, por eso les digo, una oportunidad actualmente a la violencia nacional. La lectura de la conciencia pública, por supuesto, que es en este año, como estamos colocando en cuenta de quienes organizados en las provincias, en los cuatro circulares grandes, hemos conseguido jóvenes, mujeres, personas que están en esta campaña, hemos conseguido aplicar la cuota de droga, jóvenes que estamos en la guerra. Y hemos controlado el gobierno en modo de país parcial. No tenemos que estar la preocupación más que quieren integrar al país. Se quieren coger las cosas ciudadanas, se quieren emprender con todos los universitarios, se quieren aprender la tecnología, se quieren aprender la ciudad de Guadalajara, se quieren aprender todo, quieren que un ciudad entero de combustible, es decir, la delincuencia criminal que está cesando y atacando nuestra gente de seguridad. Y en este punto, señores, es importante decirles que yo nunca me he conocido a la calle. Simplemente venía de nuevo a nuestros presentes y aquí tenemos un inicio de la Fuerza Armada y nosotros estamos a partir de hoy en la Casa de la Defensa.
puede ser de otra manera, sentir algo, organizar un estado mayor y empezar a trabajar. Señores, lo que estoy poniendo es bueno. Si te puede pedir un horario, tienes que llegar. El infierno existe y está ahí. Y que el Padre se sepa. Y la gente siempre lo quiere. La constancia es plena hasta que sea mentira. Y el Padre se ve. La gente se muere. La gente se ve a gente ver. La gente se ve a quién es la chiquita. Las circunstancias siguen. Las enfermedades de los pulmones. Aproximadamente había 1000 personas que tenían enfermedades catastróficas que hicieron entrar a pruebas de estados internos de la vida. Yo estaba en una vez que queríamos comprender que la vida existe y que la sociedad tiene que ser capaz de este problema que tenemos. Lamentablemente, ya no puedo esperar que se pueda sacar una calle donde vivo. Una cárcel donde un cárcel de asesinato, donde se existen homicidios, donde se existen violaciones, donde existe tráfico de armas, donde existe tráfico de drogas, tráfico de objetos prohibidos, tráfico de armas blancas, en los cárceles, donde constantemente manejan el riesgo de corrupción, que sigue tratando absolutamente todo lo que representa la realidad. A las personas administrativas, al trabajo de la fuerza, a las personas que forman parte del entorno de ambientes de carácter industrial, a las poblaciones, a los migratorios, que quieran ser candidatos a la financiera local, a quien sea. Es una y creo que tenemos que tomar conciencia de eso. La mujer ahora está en muerte. La justicia apoya al personal de la Escuela Privada de la Libertad Terrorista como delincuentes comunes. La verdad que esta noticia de la fuerza tenemos que aplicarla y creo que en el mensaje principal que digo a todos ustedes es el momento de vivir, es el momento